Muy bien, muy buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es un auténtico placer estar aquí hoy. Y vengo a hablaros sobre un tema bastante polémico, ¿no? Sobre todo entre historiadores de los aspectos tácticos de la guerra de los siglos, desde finales del XV hasta principios del XVIII, que es el choque de picas. Hay muchos equívocos sobre esto. Y de hecho hay algunos divulgadores, tanto en España como en el mundo anglosajón, que incluso afirman que esto nunca llegó a producirse, ¿no? Que dos formaciones, dos escuadrones de infantería equipados con picas nunca podían chocar. Yo vengo a demostrar todo lo contrario, es decir, no solamente se producían, sino que además eran bastante comunes, y también quiero explicar cómo se desarrollaban estos combates y cómo fueron evolucionando a lo largo de esta época, desde finales del siglo XV hasta el abandono de la pica por la adopción de la bayoneta de cubo. Entonces, el inicio de todo ello es el modelo de los piqueros suizos. La Confederación Suiza tenía una serie de cantones cuyos habitantes, digamos, eran muy beligerantes. De hecho, Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI decía que los suizos eran el pueblo más belicoso y por ello mismo el pueblo más libre. Entonces, sobre todo a lo largo del siglo XV, los suizos van desarrollando lanzas cada vez más largas, y a mediados de la centuria tenemos ya lo que son las picas como tales. Armas de asta larga, de por lo menos 4 metros de longitud y en algunos casos de más de 5. Y es en las guerras de Borgoña, en un conflicto que se produce en la década de 1470, cuando los suizos realmente empiezan a cobrar esa fama de ser una infantería invencible. De hecho, en esas guerras se ponen a prueba dos modelos. Uno es el modelo de los suizos, el modelo de infantería en escuadrón, en orden cerrado. De hecho, lo describe aquí muy bien un historiador italiano del siglo XVI que se llama Francesco Guicciardini. Y por otro lado estaba el modelo tradicional que había vencido en la Guerra de los 100 años, que era el modelo francés. Hombres de armas de caballería pesada, ballesteros, arqueros y artillería de campaña. Sin embargo, en estas batallas lo que vemos son auténticas carnicerías de las tropas borgoñonas a manos de los suizos. Importante tener en cuenta una cosa, no solamente hablamos de escuadrones en postura defensiva, sino también en postura de ataque. Los suizos no se quedan ahí parados limitándose a enfrentar cargas de caballería, sino que también es una infantería que adquiere un rol ofensivo y que hace unas auténticas carnicerías. Entonces, en las guerras de Italia, a partir de 1494, nos topamos con que los suizos, que ya tienen una fama y un renombre internacionales, actúan como mercenarios, sobre todo en primer lugar para el ejército de la corona francesa, y causan una impresión espectacular en Italia. No solamente los suizos, también la artillería y también otros aspectos. Pero este cronista que cuenta en uno de los primeros capítulos los primeros choques entre piqueros suizos e infantería italiana del periodo, que no llevaban picas, llevaban armas de asta más cortas, alabardas, partesanas, etcétera, vemos que hay un impacto, ¿no? Hay un choque, y dice que se presentaban a pelear con escuadrones ordenados y distintos, ¿no? Algo que en Italia no se veía en esa época. De hecho, aquí podemos ver una comparativa entre un escuadrón de piqueros suizos. Esto es la batalla de Fornovo en 1495, y aquí vemos los suizos perfectamente ordenados, con sus líneas bien dispuestos, con escopeteros aquí. Porque otro elemento de los escuadrones suizos es que combinaban distintos tipos de armas, no solamente picas, eran las balas más importantes, pero también había armas de fuego, en este caso las escopetas, que eran un precedente del arcabuz, también había alabarderos, y aquí vemos en este dibujo de 1498 lo que era la infantería italiana, ¿no? Vemos algunos con escudos, otros con distintas armas de asta más cortas. Evidentemente, este tipo de tropas contra un escuadrón suizo tenían muy pocas posibilidades de éxito. La gracia del modelo suizo, evidentemente, es que podía replicarse, ¿no?
pero había una serie de factores que hacían que no fuese lo mismo un escuadrón de auténticos mercenarios suizos que otra tropa armada como tales. El esprit de corps, la disciplina, la veteranía. Los primeros en replicar el modelo suizo fueron los lansquenetes, ya a finales del siglo XV. De hecho, este tratado militar, el Kriegsbuch de Philipp Monk, de 1496, aquí ya vemos cómo nos topamos con lo que son las líneas generales del modelo suizo. El escuadrón con una serie de armas combinadas, tenemos picas, tenemos escopeteros, tenemos alabarderos y tenemos más piqueros. De hecho, vemos también algunos escuadrones íntegramente de picas. En este caso no llevan armadura, pero esto es más bien una convención artística de los autores de la época para representar a los suizos. En realidad, si vemos crónicas suizas de la época, vemos que los piqueros iban extremadamente acorazados, ¿no? Iban como estos otros de aquí, prácticamente desde la rodilla hasta la cabeza cubiertos de armadura. Entonces, bueno, he añadido aquí una nota porque en este periodo de transición, que son las guerras de Italia, vemos tropas dentro del escuadrón equipadas con otro tipo de armas, como pueden ser los espadones o montantes y los rodeleros, es decir, infantería equipada con una rodela o con un escudo metálico, en teoría a prueba de armas de fuego, y con una espada. Esto es interesante porque al final lo que es el núcleo del escuadrón son las picas. En eso consiste la fortaleza, tanto ofensiva como defensiva. Y por lo tanto se trata de buscar diferentes alternativas tácticas para que los soldados puedan enfrentarse con éxito a las picas, puedan sortearlas, las puedan apartar, puedan romper las cabezas y puedan adentrarse en el escuadrón aprovechándose esa ventaja de poder manejar armas más cortas para ir matando a los piqueros. Es interesante este otro documento, el diario de Paul Dolnstein. Es un lansquenete que en este periodo de 1502 a 1504 estuvo sirviendo como mercenario dentro de un cuerpo de soldados alemanes en las guerras entre Dinamarca y Suecia. Y es muy interesante porque, aunque artísticamente no es muy espectacular, no es muy naif, pero aquí vemos diferentes soldados de esta unidad de mercenarios con sus nombres, no se lee muy bien, pero están ahí sus nombres. Y vemos que están entrenando entre sí, están entrenando el combate de picas contra picas. Luego vemos también en el mismo documento, el propio Dolnstein hace una propuesta de escuadrón táctico, nos da el número: 198 piqueros, 75 alabarderos y 75 escopeteros. 400 hombres, sumando además los oficiales, suboficiales, los portaestandartes, etc. Y vemos que los piqueros están en vanguardia, los alabarderos están más detrás, intercalados con otras líneas de picas, y están aquí los escopeteros. Básicamente es lo mismo que hemos ido viendo. Vamos viendo que al final el modelo táctico del escuadrón es el mismo. En el caso de los suizos, con las picas, con los escopeteros; en el caso de los tratados estos de Philipp Monk; en el caso de Paul Dolnstein, vamos viendo una evolución paralela, ¿no?, en todo lo que es la táctica del combate de infantería. Dolnstein nos cuenta un ejemplo de batalla bastante interesante, en el que los alemanes estos son asaltados por, él dice, 14.000 campesinos suecos, probablemente eran menos, pero podemos ver, ¿no?, el dibujo y vemos que los piqueros están delante combatiendo contra infantería enemiga con las picas. Vemos que primero los acometen con ballestas y luego detrás viene toda una serie de infantería equipada con unas armas muy rudimentarias, que básicamente eran lanzas fabricadas con espadas, eran espadas atadas a palos, pero se defienden con sus picas. Vemos que todos van bastante acorazados, al menos comparados con los suecos, y por lo tanto vamos viendo que en realidad sí que había un choque de tropas de infantería cuerpo a cuerpo equipadas con picas, o contra otros piqueros o contra otras tropas armadas con armas de asta. Documento interesantísimo, imprescindible. Las relaciones de los embajadores venecianos son una fuente fantástica para los estudiantes del periodo. Y aquí vemos que Vincenzo Quirini, en 1507, en su viaje por Alemania, nos cuenta cómo se organizaban y cómo combatían los lansquenetes, replicando el modelo suizo. Y vemos lo que nos dicen, ¿no?
tropas con escopetas, con alabardas o pestaroles. Las pestaroles son un tipo de arma de asta muy parecido a la alabarda, y con lanzas largas. No la llama picas, pero por el contexto está claro que se refiere a picas. Entonces, aquí cuenta cómo combaten, ¿no? Este hombre pudo verlo en práctica y, por lo tanto, nos cuenta que a la hora de combatir no se llevan las armas en el hombro, como es lógico, sino que llevan las picas caladas, ¿no? No las picas arboladas, sino las picas caladas. Y nos cuenta también, aunque bueno, aquí está un poco cortado, pero que cuando hay que arremeter infantería o contra otra tropa, se baten los tambores y a una distancia relativamente corta, para que no se rompa la formación, para que se conserve el orden, se arremete a toda la velocidad y con toda la fuerza posible. Es decir, la pica no es solamente un arma para defenderse de la caballería, sino que también es un arma de choque contra la infantería. Y para hacernos una idea de lo brutal que puede ser el acometimiento de un escuadrón de picas, fijaos en este escuadrón gigantesco. Obviamente es un bastión contra cualquier tipo de tropa enemiga, sea de a pie o de caballo. De hecho, hay un caso en las guerras de religión de Francia en el que en 1562 hay un cuerpo de suizos que forman un escuadrón de unos 5.000 hombres y se defienden contra el acometimiento de todo tipo de tropas. Sí, la caballería pesada destroza las primeras filas, pero se van reformando, van recomponiendo el frente y se van enfrentando con éxito a tanto infantería como caballería. Pero es que si pensamos en el choque de esta fuerza, vemos que están las mangas de arcabuceros en los flancos, vemos que están líneas de piqueros, alabarderos, piqueros, alabarderos, piqueros, alabarderos, y así se forma una masa gigantesca que a la hora de embestir la fuerza que ejerce sobre el enemigo es tal que lo rompe, lo abre por en medio, se produce un aplastamiento en las primeras filas de los enemigos y esto acaba, pues como, desde la única forma que puede acabar, que es con una matanza de los enemigos. Este cuadro es interesante, es un cuadro alemán sobre la batalla de Pavía. Este es un detalle y aquí vemos el choque de picas, ¿no? Vemos aquí los soldados enzarzados unos con otros, un caos absoluto. Vemos que no todos estamos usando las picas, o bien porque se rompen, o bien porque es más cómodo utilizar otras espadas, otras armas como espadas. Precisamente esto es lo interesante, ¿no? Que alguien nos cuente qué es lo que pasaba cuando las picas ya estaban trabadas unas con otras y digamos que manejar un arma de entre 4 y 5 metros en un lugar apretado y con muy poca maniobrabilidad, pues era bastante complicado, ¿no? Este hombre, Diego de Salazar, sirvió a las órdenes del gran capitán y nos cuenta precisamente que bueno, las picas están bien contra la caballería y contra otra infantería, pero antes de que se apriete la batalla, ¿no? Después él recomienda escudos y espadas, lo que son los rodeleros. El fenómeno de los rodeleros es interesante, ¿no? Aquí vemos muy bien en este grabado titulado Batalla de Suizos de 1524 lo que se llamaba la mala guerra, ¿no? Es decir, cuando las picas estaban ya tan trabadas que directamente no tenía sentido utilizarlas. Se utilizaban las espadas de los soldados, se utilizaban puñales, cuchillos, alabardas, cualquier elemento servía una vez, era imposible manejar la pica en un espacio tan apretado como este. Los rodeleros son otro ejemplo interesante, ¿no? Hay autores que niegan su existencia, aunque hay muchas fuentes que nos hablan de infantería con escudos combatiendo contra piqueros. No entrar en el tema porque quiero centrarme en el combate de piqueros contra piqueros, pero es que fijaos, hay testimonios gráficos, hay ejemplos gráficos de soldados con rodelas. En este caso, en el siglo XVII, tenemos aquí estos tres hombres. Evidentemente no son una unidad táctica, son posiblemente o soldados aventajados o aventureros o oficiales o suboficiales que combaten de este modo. Esto es un cuadro de 1605, representa un episodio de la Guerra de Flandes, pero es que luego también aquí tenemos una serie de hombres equipados con rodelas en la vanguardia de un escuadrón de piqueros durante la Guerra de los 30 años. Por lo tanto, la infantería armada con rodelas
puede ser una alternativa interesante, ¿no? O bien a los alabarderos o bien a los soldados con espadones, y en todo caso vemos que van existiendo, ¿no? más allá de que desaparezcan como unidad táctica. Entonces, si nos fijamos en lo que podía pasar en un choque entre dos formaciones de piqueros cuerpo a cuerpo, hay que tener en cuenta el factor veteranía, el factor moral, el factor experiencia, porque a la hora de la verdad, salvo que las dos formaciones de infantería de piqueros estuviesen en igualdad de condiciones en cuanto a experiencia y a moral, lo que solía pasar era que una de las dos se venía abajo con increíble facilidad. Y, de hecho, aquí nos cuenta un soldado profesional de esta época que en la guerra de los campesinos alemanes, las fuerzas de la ciudad de Estrasburgo, del obispo de Estrasburgo, se enfrentaron en la batalla de Scherweiler a los campesinos alemanes. Los campesinos alemanes combatían igual que los lansquenetes, pero obviamente su moral y su entrenamiento dejaban mucho que desear. Y vemos que los lansquenetes se aproximan a los piqueros de los campesinos y cogen sus picas por el extremo, las levantan y se van colando por debajo y los encuentran inermes, no pueden defenderse y hacen los mataron a voluntad, ¿no? Dice este buen hombre. Entonces, ¿qué es lo que empieza a cambiar, ¿no? ¿Cómo es que los suizos pierden su hegemonía? Pues, en primer lugar hay que decir que los suizos no tenían caballería, prácticamente no tenían caballería como tal, y artillería utilizaban muy poca. Entonces lo que hacían era actuar de forma absolutamente ofensiva. Cuando se desplegaban en el campo de batalla, por ejemplo en Marignano, pero también en la batalla de Novara, en 1513, cuando empieza esa breve hegemonía de la Confederación Suiza en el norte de Italia, vemos que los suizos lo que hacen cuando se despliegan es acometer directamente a la artillería enemiga, por independencia de donde esté posicionada. Y esto lo que produce es choques muy violentos contra la infantería del bando contrario. En el caso de los franceses utilizaban en esta época lansquenetes, gascones, bearneses, digamos, tropas de infantería equipadas de forma parecida, adiestradas de forma parecida, pero, como he dicho antes, no con la misma disciplina, ni el mismo split de corps, ni nada parecido, ¿no? Y provocaba pues, unos destrozos espantosos. Sin embargo, la combinación de caballería pesada, esto de hecho es una representación de Marignano bastante interesante, vemos piqueros en ambos bandos, también vemos artillería, también vemos caballería pesada. Al final, cuando se combina todo esto, los suizos acaban siendo hechos trizas por mucho empeño que pongan y por mucha voluntad con la que luchen. Sin embargo, a los franceses les duró poco esa hegemonía fundada en su caballería pesada y su artillería, porque rápidamente se empezó a incrementar el uso en los escuadrones de armas de fuego a gran escala. Ejemplos meridianos, las batallas de Bicocca y de Pavía. De hecho, este texto de aquí es una descripción en la batalla de Pavía, cómo los arcabuceros españoles, dentro del escuadrón de infantería del Marqués de Pescara, reciben y destrozan a los lansquenetes del ejército francés. Se aproximan entre 4.000 y 8.000 lansquenetes enemigos, depende de las fuentes, y disparan llevando a cabo la táctica que se conoce como contramarcha, que tradicionalmente la historiografía anglosajona del siglo XIX ha atribuido su invención a Mauricio de Nassau en la década de 1590, pero esta táctica es tan antigua como el mismo uso de armas de fuego. De hecho, en la relación anterior que hemos visto del veneciano Vincenzo Chirini, él ya habla de que en 1507 los escopeteros de los lansquenetes disparan por hileras. Dispara una, se retira para recargar, dispara otra, y así una serie de hileras van manteniendo un fuego sostenido. ¿Qué es lo que pasa? Que en la batalla de Pavía los españoles tienen tantos arcabuceros y estos arcabuceros son tan diestros y tienen unos arcabuceros. Usan unos mosquetes que se diferencian de los mosquetes, de los arcabuces, perdón, que se usaban entonces, y es que aquí en este cuadro podemos ver que los arcabuceros o escopeteros de los lansquenetes, para cargar su arma, bueno, más que para cargarla, para accionarla, tenían que utilizar
un palillo, un bastón con un trozo de cuerda encendido y con eso, digamos, producían la ignición. Es decir, no había un gatillo como tal. Por lo tanto, no había gatillo, tampoco tenían ningún tipo de visor para disparar a puntería y no se disparaban apoyados en el brazo, ¿no? Sino desde la culata, desde la cadera. Aquí lo vemos muy bien, ¿no? Lo tienen apoyado aquí. Claro, esto hacía que los arcabuceros españoles tuviesen mucha mejor puntería, además podían disparar más rápido porque también eran más fáciles de manejar estos arcabuces y por lo tanto, fijaos lo que dice Aznaya, ¿no? No traían puntería, sino que atada a la mecha a un palillo, con una mano tienen la escopeta y con la otra ponen el fuego. Si a esto sumamos el gran número de arcabuceros, lo que nos encontramos es esta matanza, ¿no? Sino que como en un cañaveral con gran viento, así parecía el Care de Picas. Y luego dice que en los lansquenetes muertos, en los coseletes, es decir, en las armaduras del cuerpo, tenían cinco agujeros de arcabuz. Es increíble, ¿no? Esta tropa ni siquiera llegó al choque de Picas, sino que empezó a retroceder y luego la infantería española y los lansquenetes de Carlos V los acometieron y los destrozaron con increíble facilidad. Por cierto, esta es una visión del mismo cuadro que hemos visto antes, pero más amplio, y es muy interesante, porque aquí vemos arcabuceros en el flanco, en el centro vemos alabarderos con las banderas, y delante vemos piqueros, ¿no? Esto es prácticamente lo que hemos ido viendo en los anteriores escuadrones, y es por lo tanto una representación muy interesante de la práctica de la época. Pero a medida que vamos avanzando en el siglo, este tipo de guerras se va sistematizando, se va volviendo, se vuelve más estática, ¿no? Digamos que se convierte casi en un manual, ¿no? En una forma en la que se van estableciendo una serie de movimientos, una serie de características y que hay que seguirlas si se quiere vencer en la batalla. Fijaos lo que dice en 1588 François de Lannoy, uno de los generales más importantes de las guerras de religión francesas, sobre los piqueros. El arcabuz es para los novatos, es para los soldados bisoños. Los auténticos veteranos son los que manejan la pica. ¿Y esto por qué? Porque los arcabuceros, al igual que los mosqueteros, pueden ofender, pueden hostigar al enemigo. Son tropas que pueden combatir en orden abierto, en escaramuza, delante de los escuadrones. Pero si el escuadrón se rompe, es decir, si las picas son desbaratadas, la batalla está perdida. Por lo tanto, los arcabuceros, los mosqueteros, pueden ser perseguidos, pueden ser rechazados, pero se pueden rehacer, ¿no? al calor del escuadrón de picas. Si los piqueros son bisoños, si son tropas que se rompen con facilidad, la batalla está perdida ya incluso de antemano. Fijaos, aquí tenemos a Sancho de Londoño, maestre de campo del Tercio de Lombardía, también un soldado de esa época de transición, está en las guerras de Italia, está en guerras contra el Imperio Otomano y contra los berberiscos, en la guerra de la Liga de Esmalcalda contra los alemanes protestantes, y de hecho, entre sus últimas acciones está la batalla de Gemmingen, del duque de Alba contra los rebeldes de Guillermo de Orange, y en su tratado, en su discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y antiguo estado, nos dice también que las picas son la fuerza de los escuadrones y reinas de las armas. Entonces nos está diciendo un soldado veterano como François de Lannoy que es imprescindible en una batalla, en un choque campal, contar con buenos escuadrones de picas. De hecho, fijaos, dice que los alemanes y los esguízaros son los suizos, las traen muy largas y por eso han tenido las más de sus victorias. Obviamente, si unos piqueros con picas cortas se enfrentan a unos con picas más largas, se encuentran con una desventaja importante. Entonces, aquí nos dice que cuando choca el escuadrón de picas con otro escuadrón, los piqueros tienen que ir muy constipados, ¿no? Es decir, tienen que estar muy juntos para que no haya resquicios por los que se puedan colar tropas enemigas. Y, aunque bueno, aquí no lo vemos, pero dice que hay que acometer a una distancia de 15 pasos. Es decir, hasta 15 pasos del enemigo hay que avanzar despacio y es entonces, solo en ese momento, cuando se hace lo que se llama el cerrar, ¿no? Se carga a toda velocidad contra los enemigos. El objetivo, obviamente, es que no se rompa la formación.
porque si se rompe la formación, entonces suceden accidentes, ¿no? Aquí tenemos al mariscal de Solstavans, Gaspar de Solstavans, otro veterano francés de las guerras de Italia y de las guerras de religión, y que nos cuenta una cosa importante, ¿no? Que es que las picas se sostienen de forma diferente si uno se enfrenta a caballería o a infantería. Contra caballería, las picas de la primera línea y de la segunda se afirman en el suelo. Cuando se combate infantería contra infantería, las picas no se afirman en el suelo, sino que se sostienen por la parte trasera. Entonces, fijaos, hay que cerrar a 15 pasos, también lo dice Solstavans, para que al cerrar mucho se golpee con fuerza. Entonces, se van acumulando más y más evidencias de que la infantería armada con picas no es una cosa estática que se queda en el campo de batalla, que está ahí quieta y espera que acometan, ¿no? Y no solo la caballería, pero es que si nos fijamos en los ejércitos de esta época, vemos que la caballería constituía aproximadamente entre una quinta y una cuarta parte de las fuerzas. Entonces, no tiene sentido, ¿no?, tener tanta infantería para que no se acometa respectivamente. ¿Qué pasa, decíamos, si los piqueros se desordenan antes de acometer? Pues tenemos aquí un ejemplo histórico muy interesante, la batalla de Ceresoles de 1544, en la que Blai de Montluc, otro soldado francés curtido en las guerras de Italia y después en las guerras de religión, nos cuenta que, fijaos, los alemanes, aquí hay dos escuadrones, uno de infantería francesa y otro de lansquenetes de Carlos V, que se van aproximando, pero los alemanes no lo hacen con el orden que corresponde, ¿no? Sino que hay grandes espacios en su formación y banderas detrás, ¿no? Encima hay como un efecto acordeón. Entonces, aprovechando esta circunstancia, los franceses cargan con sus picas y, fijaos, es maravilloso como lo cuenta, pero el choque fue tan espectacular que los piqueros alemanes de la primera fila directamente son empujados hacia atrás, caen al suelo. No se pudo ver furia mayor, dijo, y luego la segunda y la tercera hileras de piqueros franceses presionaron de tal forma que los alemanes iban cayendo unos sobre otros, ¿no? Fijaos, a medida que los nuestros seguían presionando, el enemigo fue empujado hacia atrás. Entonces se forma un montón, los piqueros caen unos sobre otros, se va haciendo una matanza, ¿no? Cuando un escuadrón de picas se rompe, lo que pasa es que hay una carnicería. Pero obviamente, al colapsar, empieza a colapsar por las primeras filas. Los soldados no pueden huir, están atrapados. Se van empujando, caer unos hacia otros, pero al final lo que nos cuenta esto es que el choque de piqueros requería que los soldados que estaban en el escuadrón, sobre todo en las primeras filas, luego detrás ya podían ser más bisoños, pero adelante tenían que ser los hombres más fuertes, los más veteranos, los que tenían más moral. En resumen, los hombres que no iban a amedrentarse, que no iban a intentar escapar antes del choque de picas, cosa que pasaba a veces, y los que podrían presionar, si morían, podían ser sustituidos por hombres de las filas más anteriores, pero en ningún caso unos bisoños como sí podían ser los arcabuceros o los mosqueteros, ¿no?, que son tropas que ya se presumía que cuando se aproximaba el enemigo iban a buscar refugio, sobre todo si era a caballo o si era infantería, que podían cargar, pero iban a cargar o blandiendo el arcabuz con una porra o con una espada, es decir, de forma menos destructiva que unos piqueros. Esto es un grabado de la batalla de Ceresoles y fijaos, prácticamente no se ve ningún arcabucero ni tropa de ningún otro tipo que no sean piqueros. Evidentemente había arcabuceros en esta batalla, de hecho había muchos, pero el artista, como lo que al fin y al cabo decide la batalla es el choque entre las grandes masas de picas, representó a los diferentes escuadrones trabando sus picas unos con otros, chocando, ¿no? Cada cartela de estas nos dice la nacionalidad, ¿no? Españoles, italianos, alemanes, suizos, vascones, etc. Otro ejemplo muy revelador, en este caso sobre la guerra de Siena,
la última de las guerras de Italia propiamente dichas. En la batalla de Marciano tenemos el caso de que se produce un choque entre dos escuadrones de piqueros, uno francés y otro español, y fijaos lo que cuenta el cronista Antonio de Montalvo, que nos dice que están los franceses aproximándose y el escuadrón español le sale al paso y choca. Arremetieron como tempestad al grito de Viva España Santiago, el grito típico cuando se cerraba el choque de picas, y se golpeaban de tal forma que parecían que hacían fuego, ¿no? Parecían fraguas. Entonces, eso nos da una idea, ¿no?, de la violencia con la que se golpeaban las tropas y también del hecho de que estaban acorazadas, porque evidentemente, si nos fijamos en las ordenanzas y en los tratados militares, vemos que hay una recomendación evidente, y es que los hombres de las primeras filas tienen que ir con los coseletes, ¿no? Tienen que ir con casco, con peto y espaldar, con las escarcelas, con brazales, con toda la armadura posible, ¿no? Y los hombres que estaban en las filas posteriores, en las filas más centrales, eran los picas secas, que eran soldados, eran piqueros, pero sin armadura. No significa que fuesen inútiles, pero sí que cuando se combatía en orden cerrado, en escuadrones, eran soldados de una utilidad menor. Eran más útiles para escaramuzas, para apoyar a los arcabuceros y mosqueteros en campo abierto, en golpes de mano, en operaciones, digamos, que no involucraban el choque de grandes masas. Esto es un cuadro de un pintor italiano en el que vemos aquí el choque de picas entre el escuadrón francés y el escuadrón español, ¿no? Muy abigarrado todo. En fin, solo faltan las chispas, ¿no?, como decía el cronista. Luego es interesante porque a medida que va progresando el siglo, cada vez que esta forma de combatir está más institucionalizada, van surgiendo nuevos teatros de guerra, nuevas escuelas militares, y el caso que va a modularlo todo es el de la guerra de Flandes. Esa escuela de guerra, 80 años con una breve interrupción, la tregua de los 12 años, en los que continuamente todas las innovaciones militares, ya sean tácticas, ya sean en armamento, se ponen en práctica y van surgiendo nuevas dinámicas, ¿no? Es interesante porque en los compases iniciales de la guerra hay choques entre formaciones de piqueros. Aquí hay algunos, hay una selección. Solo que evidentemente se enfrenta la infantería española veterana contra las tropas de los rebeldes holandeses, que están equipadas de forma prácticamente igual, pero no tienen la misma disciplina, no tienen experiencia, se desmoralizan fácilmente, y eso hace que antes del choque, cuando la arcabucería y los mosqueteros españoles van castigando en su aproximación a esas formaciones rebeldes, las picas palotean. Esto es interesante porque el palotear de picas es una expresión que aparece con mucha frecuencia en las crónicas, en los testimonios, etc. ¿Qué significa? Que los piqueros van cayendo, se van agitando y que las picas tremolan. Eso es una señal clara para el acometimiento. Cuando las picas están tremolando, es el momento para cargar y aplastarlas. Caso interesante, ¿no? Aquí un cronista, soldado y cronista, el capitán Alonso Vázquez, nos habla de una batalla, la del dique de Battenburg, de 1586, en la que nos dice que bueno, la batalla en sí no fue una victoria de los rebeldes, pero sí que combatieron de una forma que hasta este momento no habían demostrado, ¿no? Con un coraje y con una capacidad de recuperarse bastante insólitas. Y dice que quedaron muy ufanos de haber medido sus picas con las españolas, porque hasta entonces lo habían hecho solamente detrás de murallas o trincherones fuertes. Entonces, fijaos, esto es de 1586. En todas las ocasiones anteriores, los rebeldes lo que hacían era o construir fortificaciones de campaña, esas trincheras fuertes, esos parapetos, etcétera, o aprovechar la geografía flamenca para tratar de evitar ese choque frontal entre formaciones de picas en las que tenían escasas opciones de salir victoriosos. Esto es una representación de la batalla de Gembloux, la victoria de Juan de Austria y Alejandro Farnesio contra el ejército de los Estados Generales de las Provincias Unidas. Es la única representación fidedigna que existe, y de hecho, bueno, esto es el ejército rebelde que está en retirada, y aquí vemos que la retaguardia de los rebeldes está combatiendo pica contra pica
contra la vanguardia del ejército de Felipe II. Esto es interesante porque este dibujo está hecho por un ingeniero militar flamenco, Pierre Le Poivre, que asistió a muchas de estas batallas y asedios y tiene una colección de descripciones gráficas de combates en los que el realismo y su propia experiencia quedan volcados, ¿no? Y vemos aquí el choque de picas, nada insólito. Fijaos que en una fecha tan avanzada como 1582 todavía nos encontramos que dentro de un escuadrón, además de los piqueros, los arcabuceros y los mosqueteros, había tropas con otro tipo de armamento, ¿no? En uno de los intentos de los rebeldes por socorrer esta población llamada Lochem, en 1582, vemos que Francisco Verdugo, que dirigía en ese asedio a las tropas de la monarquía hispánica, lo que hace es que de entre sus filas, de su escuadrón, saca tropas con alabarderos, piqueros y soldados con espadones, con montantes, y hace que por un flanco ataquen a los piqueros enemigos. Fijaos que eso es lo que le da la victoria, ¿no? Arremeten, dan de través, es decir, por el flanco, y así es como rompen el escuadrón enemigo. Pero es posiblemente la última ocasión en la que sea un uso puramente táctico de alabardas y montantes. Luego esas armas ya quedan o como símbolos de oficialidad. Las alabardas son las armas que portaban los sargentos y los montantes normalmente se reservaban, en el caso de los alemanes, como las armas que portaban los soldados que estaban alrededor de la bandera, ¿no? para proteger las sagradas banderas. Otro ejemplo interesante, la batalla de Zutphen, también en Flandes. Aquí vemos escuadrones volantes, escuadrones más pequeños de infantería, formados en este caso para escolta de un convoy. Fijaos, cuenta también Alonso Vázquez, lo que hemos visto antes, hablando de cómo chocan los escuadrones de picas en este combate y terciaban las picas los unos con los otros, se dieron recísimos botes. El bote es la expresión que se utiliza para describir los picazos, ¿no? Hasta que la arcabucería española los hizo retirar, ¿no? Fijaos que es interesante, ¿no? Que a medida que uno se va sumergiendo en lo que son las fuentes, y este hombre estuvo en ese combate, a medida que uno explora, va viendo que las picas se utilizaban de forma ofensiva. ¿Sí? Había choques de picas. De hecho, un ejemplo interesante, sobre todo por la época de transición ya hacia lo que es la guerra lineal del siglo XVII, es el de la batalla de Newport. Aquí he cogido dos citas de testimonios, uno del bando español, Antonio Carnero, y otro del bando holandés, uno de los condes de Nassau. Fijaos que cuentan que la posición clave, que era una duna, la batalla de Newport también recibe el nombre de batalla de las dunas, porque se libró en las dunas que hay entre la costa flamenca y lo que es tierra adentro, y había una duna que era, digamos, el punto más elevado, el punto estratégico de la batalla, y esa duna se disputó con choque de escuadrones, con las picas, lanzándose picazos unos a otros. Lo vemos aquí, lo dice Antonio Carnero, este hombre era un intendente del ejército de Flandes de la época, dice, combatieron pica a pica más de una hora. O lo que dice el conde de Nassau, estuvieron 2 horas sin cesar a las manos, pica contra pica. De hecho, esto es una representación de un Osprey que bueno, la verdad es que nos da una idea muy buena, ¿no?, de lo que fue la lucha por esa duna. Fijaos aquí los piqueros holandeses, los piqueros españoles, aquí trabados en esta melee, avanzando y retrocediendo durante 1 o 2 horas, ¿no?, lo que debió ser aquello. Y todo esto nos lleva a un momento clave, que es el cambio del siglo XVI al siglo XVII, en el que la guerra comienza a adquirir un carácter cada vez más teórico. Aquí es cuando se crean auténticas academias militares. Por ejemplo, la Escola Militaris de Siegen, en 1617, uno de los condes de Nassau, Juan de Nassau-Siegen, crea una academia en Alemania en la que lo que hace es el modelo desarrollado por Mauricio de Nassau,
uno de los teóricos grandes reformadores de lo que es la forma de combatir. Pues él enseña ese modelo y muchos de los comandantes protestantes de la Guerra de los 30 años se forman en esa academia. También aparecen los tratados para el correcto adiestramiento de las tropas. Fijaos, estos son 3 grabados sacados de 3 tratados diferentes. Este es el más conocido, el de Jacques de Gain, de 1607. Este otro es de Michel de Lostellenot, de 1647. Y este otro es un tratado tardío, es de 1670. Y fijaos, el equipo es el mismo. Cambia la indumentaria, eso sí, cambia la moda, pero los piqueros en los diferentes tratados aparecen con sus mismos movimientos, con sus 32 movimientos. Los de Jacob de Gain todavía se siguen enseñando en 1670. ¿Significa eso que los soldados hacían 32 movimientos con las picas en el campo de batalla? Pues evidentemente no, pero estos tratados sí que recogían lo que se hacía en los ejercicios, lo que venía siendo la práctica habitual, y en este sentido son muy reveladores, ¿no? Luego tenemos cambios tácticos importantes. Hay menos piqueros. En la Guerra de los 30 años nos encontramos habitualmente, esto podía ser variable, pero por cada piquero había 2 mosqueteros. Entonces, eso significa, por un lado, que los escuadrones ganan potencia de fuego, pero al mismo tiempo son más vulnerables, sobre todo contra la caballería, pero también contra la infantería. A pesar de todo, si nos fijamos en este tratado de Jean Billon, en los principios del arte militar de 1638, fijaos que dice lo mismo que decía François Delannoy y que decían 50 años antes otros teóricos, ¿no? Que los soldados viejos, 2/3 son piqueros y el otro mosqueteros. Y en cambio los bisoños en su mayoría son mosqueteros. Lo que nos viene a decir es que, como antaño, el escuadrón de picas sigue siendo la base de la formación y, por lo tanto, una vez roto, se produce una degollina y, por lo tanto, los piqueros tienen que ser los hombres más experimentados, más veteranos, incluso los más fuertes físicamente. Luego tenemos otro invento diabólico, que es la artillería regimental. En esta guerra, la Guerra de los 30 años, empiezan a aparecer cañones de pequeño calibre, de 2 libras, 3 libras, cañones que lo que hacen son que las grandes baterías estáticas, que es lo que venía siendo habitual, si bien no desaparecen, van perdiendo importancia, ¿no? Una batería estática se emplaza en un punto del campo de batalla y ya no se puede mover, porque son cañones muy pesados, con muchos caballos, es prácticamente imposible desplazarlo en el campo de batalla. Y no pasa lo mismo con los cañones regimentales. Evidentemente no se mueven tan rápido como la infantería, pero sí que tienen una mayor movilidad. Y fijaos, Miguel Pérez de Gea, en 1632, en sus preceptos militares, afirma precisamente esto. La artillería de los batallones tiene como principal blanco, al igual que la mosquetería, los escuadrones de picas. Entonces, la artillería se dispara preferiblemente contra los piqueros. Siendo los piqueros la fortaleza, el núcleo del escuadrón, obviamente la artillería no se apunta a los mosqueteros, se apunta a los piqueros. Esto es interesante, es una demostración táctica de la artillería regimental. Aquí vemos en este tratado, que básicamente es un texto de 1638 con interesantes esquemas, está en alemán y lo que muestra es cómo combatían los suecos, ¿no? Esto es un escuadrón totalmente convencional. En el centro los piqueros y en el flanco aquí los mosqueteros, ¿no? Pero, como veis, incluye esos cañones regimentales, artillería ligera, que lo que hacen es incrementar aún más la potencia de fuego. Esto es interesante porque esta artillería ligera regimental es un ejemplo perfecto de transferencia tecnológica directa entre enemigos. Los primeros en usarla son los suecos. Los suecos, en sus guerras contra Polonia, en la década de 1620, empiezan a desarrollar estos cañones ligeros. Esto es un Klein Drag, pequeño dragón, de 3 libras, ¿no?
Es muy interesante porque el hombre que idea estos cañones es el conde Felipe de Mansfeld, y este hombre es capturado en la Guerra de los 30 años. Sirve en el bando protestante, no todavía en la intervención sueca, sino en ejércitos alemanes, ¿no? Digamos, pero es capturado, se convierte al catolicismo y pone su conocimiento al servicio de España y del imperio. Por eso, este cañón, esta pieza de artillería está en un museo en la República Checa y lleva específicamente las armas del conde de Mansfeld, ¿no? Pero también forjó esta artillería durante el sitio de Breda, y es un cañón que en español se llama Mansfelte, por el conde de Mansfeld, y lo encontramos en todos los teatros, ¿no? Perdón por la digresión, que esto no tiene que ver con las picas, pero me parecía interesante, ¿no? Volviendo al uso de la artillería regimental contra las picas. Fijaos, en la batalla de Nördlingen, cuenta Diego de Galard que se disponen esas piezas regimentales para batir a cañonazos en los escuadrones de picas. Entonces, los piqueros aquí empiezan a pasarlo todavía peor. Por eso es interesante, en lugar de quedarnos con esa imagen de los escuadrones gigantescos con miles de hombres, ver que paralelamente hay una evolución considerable en lo que es la propia forma y la composición de los escuadrones. ¿Por qué hablo de brigada sueca y triple salva? Porque estos son innovaciones interesantes. En esta columna de aquí lo que vemos es la evolución de los escuadrones de la escuela española. Este es el cuadro típico del siglo XVI. Si recordáis ese escuadrón gigantesco que hemos visto antes, es precisamente eso. Un núcleo de piqueros, guarniciones de mosqueteros y mangas de arcabuceros, ¿no? Pero vemos cómo progresivamente se va volviendo más estrecho, se va volviendo más lineal, ¿no? Hay una evolución, y es una evolución paulatina con el modelo sueco. ¿Qué tiene de curioso el modelo sueco? Bueno, en primer lugar, hay que romper un mito, ¿no? Pero las brigadas suecas se dejaron de utilizar porque eran demasiado complejas, no ya de formar, sino también en lo que se refiere a evoluciones. Era muy complicado, se requerían tropas muy entrenadas, con mucha presteza. Por lo tanto, lo que vemos es que al final esas brigadas suecas tan complejas se acabaron convirtiendo en escuadrones exactamente iguales que los que utilizaban españoles imperiales. Pero bueno, en las batallas de Gustavo Adolfo, en Breitenfeld, en Lutzen, ahí sí vemos un uso de la brigada sueca, ¿no? Los bloques más claros son piqueros y los más oscuros, o bueno, con más tono, son mosqueteros. Esto es importante porque si nos fijamos, los piqueros aparecen siempre en la vanguardia, y si nos fijamos en la triple salva, esto es una subversión absoluta de la contramarcha, porque aquí no hay un fuego sostenido, las hileras no van disparando y se retiran a recargar, sino que hay dos grupos de 3 hileras que hacen lo siguiente: se colocan unos arrodillados, otros más inclinados y otros completamente erguidos, y disparan las 3 hileras al unísono, luego se retiran y las otras 3 hileras avanzan y hacen lo propio. Esto lo que hacía era una tormenta, una granizada de plomo absolutamente destructiva. Entonces, después de esto, la brigada cargaba. Los piqueros, con las picas caladas, avanzaban y se lanzaban contra el enemigo cuerpo a cuerpo, mientras las tropas de los flancos hacían lo propio. Esto es una cuña, a fin de cuentas. Es una cuña, y los piqueros ocupan la posición central en el ataque. Las tácticas suecas eran increíblemente agresivas, eran más agresivas incluso que las que se venían utilizando en ese momento. Y de hecho, este tipo de tácticas, aunque a medida que avanza la guerra se abandona la brigada, van a seguir siendo utilizadas. En la Gran Guerra del Norte, el ejército sueco de Carlos XII todavía utiliza picas, y sus tácticas siguen siendo muy parecidas. Es decir, toda la mosquetería, la fusilería abre fuego, y después tanto los mosqueteros como los piqueros cargan y destrozan al enemigo. Estos son
son las tácticas más avanzadas del momento, ¿no? Pero precisamente por lo que decíamos, porque hay más mosqueteros disparando, porque hay artillería que dispara directamente contra las picas. Fijaos lo que dicen estas ordenanzas de Felipe IV de 1632. Observa un problema, que es que cada vez los piqueros tienden a llevar menos armadura. No requiere tanto mantenimiento, evidentemente, si no llevas armadura. La pica es un arma que fuera del campo de batalla es increíblemente aparatosa y tienes que estarla cargando por ahí, y obviamente no es lo más divertido. Por eso, picas más cortas, menos armadura, pero fijaos, específicamente ordena que en sus ejércitos los piqueros lleven toda la armadura posible, los coseletes, y que a los piqueros, a todos ellos, se les dé la paga de coseletes, ¿no? Es decir, la paga más elevada de entre los piqueros. Luego, si nos fijamos, hemos visto lo que hacían los suecos, pero si miramos lo que hacían los ejércitos español e imperial, la doctrina es esencialmente la misma, porque había un trasvase de conocimiento y de oficialidad. Volvemos a Miguel Pérez de Gea, sus preceptos militares, y fijaos lo que dice. Aquí ya comenta que hay un debate, ¿no?, de si hay que estar ahí esperando a que venga el enemigo o acometerlo. Y él lo que dice es que, como hemos ido viendo, porque esto al fin y al cabo es lo que decían Gaspar de Solstavans, lo que decía Sancho de Londoño un siglo atrás, es que hay que avanzar poco a poco, y a 10 o 12 pasos, entonces es cuando se embiste, digamos, a sangre y fuego, ¿no? Y fijaos, también dice, se pelea tanto con las voces como con las manos, y por tanto aconseja que se grite Santiago, Santiago, España, España, ¿no? El mismo grito que veíamos en 1554 en la batalla de Marciano, ¿no? Lo que decía antes, al final los tratados militares lo que hacen es recoger las prácticas que se vienen usando. Por lo tanto la infantería de un bando como la de otro, lo vemos. En la guerra de los 30 años, aunque haya menos piqueros, aunque los piqueros estén en el centro de la tormenta, siguen cargando, siguen chocando con las picas y siguen combatiendo cuerpo a cuerpo. Elemento importante, al igual que en el caso de los suizos y sus adversarios, decíamos, estaban equipados del mismo modo. Sí, pero estar equipado del mismo modo no hace que sea similar al enemigo, ¿no? Hay otros factores, la veteranía, la moral, el liderazgo, y esto en la guerra de los 30 años es muy evidente. En la primera fase, desde 1618 hasta 1630, hay pocos choques de picas. ¿Por qué? Porque los ejércitos católicos son ejércitos formados por soldados veteranos muy experimentados, muy curtidos, ya sea en guerras contra los turcos, en Flandes, en Italia, y en cambio los soldados protestantes son tropas movilizadas a toda prisa y sin ningún tipo de experiencia. Por tanto, en la batalla de la Montaña Blanca hay choque de picas, hay uno, hay solamente uno, porque las demás tropas, las tropas protestantes, cuando ven que se aproximan los escuadrones imperiales, entran en pánico, se arrojan unos sobre otros, y eso lo que propicia no es ya que haya una huida, sino una matanza. Porque, como decimos, las huidas empiezan siempre por delante. Los que están detrás no ven lo que está pasando por delante. Y en esta batalla que está aquí, que es la batalla de Fleurus, pasa 3/4 de lo mismo. Si nos fijamos, estos son el ejército español y estos son los protestantes alemanes. El dispositivo táctico es exactamente el mismo, el equipamiento es el mismo, pero lo que cambia es la veteranía, ¿no? Por lo tanto, eso nos permite entender también, por ejemplo, por qué en la batalla de Nördlingen el modelo sueco, que supuestamente era el más moderno y era infalible, cae en saco roto. Un ejemplo de choque de picas espeluznante en la guerra de los 30 años, en la batalla de Lutzen, en la que muere Gustavo II Adolfo. Hay un episodio, la destrucción de la Brigada Amarilla, que es bastante paradigmático. Fijaos, esto lo cuenta el teniente coronel de un regimiento imperial, partícipe y testimonio, ¿no? Y ve que la Brigada Amarilla se va aproximando con la formación, con las picas cubriendo a sus mosqueteros. Esto es importante, porque, volvemos a decirlo, los mosqueteros sin piqueros están vendidos contra cualquier tipo de tropa, especialmente contra la caballería. Entonces, dice,
fueron atacados por nuestra infantería, permanecieron impasibles en el sitio, ¿no? La Brigada Amarilla era una unidad de élite formada por escoceses muy veteranos y por lo tanto, digamos, sabían lo que tenían que hacer y lo hicieron, que era proteger a los mosqueteros. Eso sí, fue una maravilla ver en un momento el cuerpo reducido a un montón de cadáveres, ¿no? Porque dos regimientos imperiales chocan contra los suecos y los destrozan, ¿no? en cuestión de minutos. Y luego quedan tendidos en su puesto las hileras de piqueros muertos, ¿no? Si estudiamos las bajas que tuvo esta brigada en la batalla, bueno, primero vemos que solamente un tercio de los hombres estaban en su puesto al día siguiente, pero además vemos que en los piqueros hubo unas bajas por encima del 80%. Las compañías se conocen las bajas y vemos que la práctica totalidad de los piqueros acabaron o muertos o desaparecidos. Entonces, ya para cerrar un poco el círculo, acabamos con un ejemplo de lo que son las tácticas en los manuales de la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? Si antes veíamos un piquero de 1670 con ese movimiento, ¿no? Aquí vemos un texto de James Turner. Este era un soldado inglés que había luchado en la Guerra de los 30 años, en la etapa final, que luchó en las guerras civiles de Inglaterra y que luego pues, era uno de los teóricos más importantes del ejército inglés en esa época, ¿no? Y fijaos lo que dice. Dice, hay que avanzar con el enemigo a un paso firme y constante. Los mosqueteros, ya estén donde estén, no tienen que dejar de disparar. Eso sí, se avanza, pero se dispara al mismo tiempo. Si solo avanzan las picas, no tiene ningún sentido. Las tropas tienen que avanzar simultáneamente. A tiro de pistola se redobla el paso. Y entonces se carga, ¿no? Por lo tanto, ya sea contra caballería o infantería, es decir, la infantería con picas puede acometer a tropas de caballería. No tiene que esperarlas defensivamente. Pero fijaos, dice, es cierto que con frecuencia no se llega al choque de picas, ya lo hemos dicho. Hay tropas que ven aproximarse a los piqueros enemigos con pinta de lanzar una carga y se amedrentan y empiezan a huir. Pero, dice, el choque puede y suele producirse y los piqueros son de mucho servicio. Entonces, al final, lo que acaba con los piqueros no es en sí el hecho de que no se combata cuerpo a cuerpo, es la invención de la bayoneta. Obviamente, la bayoneta de cubo da una flexibilidad que no tiene la pica. Un fusilero con bayoneta puede disparar al mismo tiempo que ataca o se defiende cuerpo a cuerpo. Pero lo dicho, incluso en la batalla de Poltava en 1709, por ejemplo, vemos, ¿no? Esas tácticas suecas tan agresivas con el bloque de picas central y con los mosqueteros al lado. Entonces, a pesar de que desaparezca la pica, sigue habiendo un debate, todo a lo largo del siglo XVIII hay un debate entre las escuelas de que es preferible hacer aquí un fuego por rotaciones, por secciones y por pelotones que sea muy meticuloso y que nos permita hacer una pantalla para que el enemigo no pueda atacarnos, o es preferible concentrar todas las descargas al mismo tiempo y luego acometer con la bayoneta, ¿no? Esa es una disquisición que hasta finales del siglo XVIII va a estar en boga, ¿no? ¿Y qué es heredera? Es heredera de esta evolución del choque de picas que hemos ido viendo. Nada más, por mi parte, muchas gracias a todos. Si hay preguntas...